todo lo que se pueda para que nuestros hermanos puedan proveer alimento para estas familias. Así que ahí está la invitación. Bueno, hoy vamos a iniciar en el libro de los jueces. Vamos a iniciar una serie, una secuencia a través del libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Y pues hoy voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que es este libro. Muy bien, así que bueno, ya les indicaré dónde vamos a leer a manera de introducción al libro de los jueces. El libro de los jueces lleva ese título del libro de los jueces y precisamente lleva ese título porque habla de los jueces en ese tiempo de Israel, en ese tiempo en donde ellos fueron los que gobernaron al pueblo de Israel. La palabra juez en este contexto se traduce como dirigente militar, como un revolucionario, como un libertador, un caudillo, un salvador, alguien que gobierna o que gobernaba en ese momento. Era una persona que Dios escogía, que Dios tomaba para y levantaba para liberar al pueblo de la opresión de aquellos que venían a invadir el pueblo de Israel. El propósito del libro de los jueces es para mostrar la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre, de cómo Dios es fiel y permanece fiel todo el tiempo y cómo refleja a nosotros como hombres de fallarle a Dios continuamente. Y eso es lo que sucede en el libro de los jueces. La verdad es que Dios no soporta la infidelidad. Y cada vez que uno desobedece a Dios, vienen consecuencias. Cada vez que uno desobedece a Dios, siempre van a venir consecuencias a causa de nuestra desobediencia. Y también vemos a través del libro de los jueces que Dios cumple sus promesas. Dios castiga y disciplina a sus hijos porque los ama. Pero también es fiel y los salva, no los deja morir o ser exterminados, sino que siempre viene Dios y los rescata. Entonces ahí vemos la fidelidad de Dios, que Él ha prometido amarnos y cuidarnos siempre a pesar de nuestras rebeliones. El libro de los jueces también hace un contraste con el libro anterior, que es el libro de Josué. En el libro de Josué narra la historia del sucesor de Moisés, que lleva precisamente ese nombre, Josué. Y a través del libro de Josué habla también de las conquistas, de la expansión, de apropiarse de toda la tierra prometida, porque esa era lo que Josué fue enviado a hacer. En cambio, en el libro de los jueces es un periodo, quizás el periodo más oscuro del pueblo de Israel. Un periodo de rebeldía, un periodo de idolatría, un periodo de desobediencia. Y no estamos hablando de un periodo de una semana, de un mes o de un año, sino de 300 años aproximadamente. Más de 300 años de vivir en rebeldía. Imagínate eso. Más de 300 años de vivir en rebeldía, en desobediencia a Dios. Y veamos, por ejemplo, algunos versículos precisamente en el libro de los jueces. Abran su Biblia
en Jueces y vamos a ver un versículo a la vez. No vamos a ver pasajes, sino versículos. Un versículo o dos a la vez. Vamos a ver, por ejemplo, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra de Dios en versículo 2, en capítulo 2, versículo 11. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto. Y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron. Provocaron así la ira del Señor. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Versículo 7 dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Versículo 12, ahí mismo en el capítulo 3. Versículo 12. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron al Señor, le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahot, que es uno de los jueces, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Y este es el siglo que se repite en todo. O sea, no son todas las veces que se rebelan contra Dios. Son solamente algunos ejemplos de lo que la Biblia aquí dice, o el libro de los jueces. Hay más, pero ese es el siglo. Vean el siglo. Los israelitas se rebelan contra Dios, se alejan de Dios y sirven a otros dioses. Y Dios levanta a una nación para castigarlos por causa de su rebeldía. Y ellos, los israelitas, se arrepienten y claman a Dios. Y entonces Dios viene y levanta a un caudillo, a un juez, a un revolucionario para liberarlos del enemigo. Y esto es lo que sucede a través del libro de los jueces. Uno, ¿cómo se llama? Se rebela contra Dios. Dios viene y pone su mano sobre su vida. Y uno reconoce y se arrepiente. Viene Dios y lo rescata. Y una vez que ya está bien, vuelve a hacer lo mismo. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nos alejamos de Dios, caemos en crisis, clamamos a Dios, y luego Dios nos libra y volvemos a apartarnos. Muchas veces, o quizás más bien, muchos de nosotros podemos identificarnos con eso. Y podemos ver que a través de eso pensamos, bueno, entonces es normal, yo soy igual que todos, entonces pues estoy bien. No necesariamente, eso no es algo normal, porque por ejemplo, vean, ahora vamos a ver un poquito en el libro de Josué, en el libro anterior, volvamos unas hojas antes a Josué en el capítulo 24, donde vamos a estar meditando en este día un poquito más. Y vean conmigo el versículo 15. Josué capítulo 24 y versículo 15. Y muchos de ustedes van a encontrar que tienen este letrero en su casa. Lo tienen a lo mejor en su refrigerador, en su cuarto,
o lo tienen a lo mejor hasta un sticker por ahí. Versículo 15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Sí? Mi casa y yo serviremos al Señor. O yo y mi casa, ¿verdad? Dice la Reina Valera, la versión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces vean ustedes de que el hecho de que todo el pueblo se rebele contra Dios no significa que tú y yo tengamos que hacer lo mismo. Aquí encontramos de que Josué y su familia decidieron mantenerse fieles a Dios. Decidieron siempre estar apegados a Dios y no apartarse de Dios. Eso es lo que significa servir a Dios, no apartarse de Él y hacer conforme a su voluntad continuamente. Y vamos a un poquito más de Josué. Les voy a decir un poquito más de Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Josué es alguien a quien Dios escogió para venir a tomar el lugar de Moisés e introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y tomen en consideración esto, tomen en cuenta esto de que Josué es alguien que nació en la esclavitud. ¿Sí? Josué fue alguien que Dios llamó. Vamos a ver un poquito más de Josué. Es el que al que Dios llamó para introducir al pueblo a la tierra prometida. Josué, vamos a ver el versículo 31, ahí en el capítulo 24, ahí mismo donde estamos, en el versículo 31, si lo tienen, dice: durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Entonces encontramos durante toda la vida de Josué, aquellos que querían servir al Señor también lo hicieron así por el ejemplo de Josué, porque él estaba dando un ejemplo de servir a Dios. Entonces, vamos a meditar un poco en las palabras de Josué, quizás en las del versículo 1 en adelante, vamos a leer enseguida, pero vamos a meditar en esto, en esta porción. Mi propósito es para los padres, honrarlos en esta mañana, para aquellos padres que han andado en integridad, aquellos padres que saben que han hecho lo mejor posible para criar a sus hijos y para animar a otras personas, para influenciar a aquellos que los rodean, que ha predicado con el ejemplo, aquel padre que ha sido un modelo a seguir. Escucha estas palabras y disfruta. Ponte en el lugar de Josué hablando estas palabras y disfrútalo si has hecho todo lo mejor posible que tú crees. Ahora, si eres un padre que todavía está aprendiendo a cómo guiar a tu familia a una vida piadosa, a una vida que pueda inspirar a tus seres queridos, sería bueno que leyeras todo este capítulo 24 y meditaras en él. Quizás aprendas un par de cosas acerca de Josué que te puedan servir como padre.
De otra forma, que si no eres padre o si crees que no has sido un padre ejemplar, pues imagina, o si eres un hijo, ¿sí? Un hijo, a lo mejor hay hijos e hijas en este momento. ¿Cuántos son hijos de alguien aquí? Todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Todos somos hijos. Entonces imagina a Josué como esa persona a quien le tienes mucho respeto. Esa persona a quien te inspira respeto, alguien que te estima y que solo quiere el bien para ti y por eso te dirige estas palabras. ¿Sí? Quizás no tengas a ese padre que te hable de esa manera, pero al ver aquí las palabras de Josué, piensa que es alguien que está hablando a tu vida para tu propio bien, como hijo, como hija. Y vamos a ver aquí que esta es la última vez que Josué se dirige al pueblo de Israel. Y él siente en su corazón una carga de parte de Dios. Él siente una preocupación. Él ha visto ciertas cosas que le preocupan en su corazón y por eso tiene ese deseo de hablarles a todos por última vez, porque él ya sabe que es la última vez. Tiene 110 años, ya está cerca de morir. Y por eso tiene esta preocupación. Y se arma de valor. A este punto a él no le importa lo que digan, a él no le importa el quedar bien con alguien, simplemente lo que quiere es comunicar su preocupación. Veamos los versículos del 1 al 13, si me acompañan en Josué capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Ahí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y los exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Teraj y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Miren esto. Estos son los antepasados de Abraham. Ellos adoraban a otros dioses. Pero dice, pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía del Seir, en tanto que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto, hasta que los saqué a ustedes de ahí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor, y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo les entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente, cruzaron el río Jordán, llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, gergeseos,
heveos, jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de sus viñedos y olivares que no plantaron, dice el Señor. Entonces aquí encontramos una narración. Pero Josué es alguien que nació de la esclavitud. Josué es alguien que sabía lo que era ser un esclavo. Pero también vio cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Vio las plagas que Dios envió. Vio cómo Dios abrió el mar rojo. Vio cómo Dios alimentó al pueblo en el desierto. Y vio cómo sus guaraches nunca se gastaron. Esos guaraches se convirtieron en all terrain. Aguantaron de todo. Vio cómo su ropa nunca se gastó. ¿Y cuál cómo se llama? Esa, ni sé de marcas yo. Pero ustedes que saben de marcas. Yo del tianguis. Y del garage sale y de las yard sale. Y esas también ya han corrido terreno y no se gastan. Las de Walmart se gastan más rápido. Pero bueno, en fin. Él vio que no se gastó la ropa de ellos en todo ese tiempo. Ese era un niño, un jovencito experimentando todas estas cosas. Vio cómo Dios los guió a través del desierto, cómo Dios los bendijo con alimento, con cuidado y todo. Y entonces, incluso hermanos, antes de que ellos entraran, vieron ahí en versículo 12, dice que Dios envió tábanos para que expulsaran a los enemigos de la tierra. ¿Sabe cómo se traduce esa palabra? Para muchos lo entienden así. ¿Cuántos han oído de la canción de las avispas de Juan Luis Guerra? Pues si no saben, ahí busquen lo de Juan Luis Guerra en las avispas. Dice que Dios envió avispas para que picaran a esos habitantes y corrieron de tantas avispas. Imagínate tú, Dios hizo eso. Por eso es que Dios le dice, no fue por la fuerza de ustedes. Josué vio todo eso. Josué vio todas esas cosas. Josué vio cómo fueron entregadas las leyes. E incluso él fue testigo. Estaba ahí arriba en el monte donde subió Moisés. Él fue testigo de todas esas cosas. Dios les dio las leyes. Dios vio cómo Dios los introdujo a la tierra prometida. Él vio cosas increíbles, literalmente cosas increíbles, cosas sobrenaturales. Él fue testigo de todas esas cosas. ¿Y por qué les digo esto? Porque termina el versículo aquí. Y entonces, el versículo 14, vean conmigo. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Vean ustedes de que a la luz de todo lo que Dios había hecho, ahora Josué les está diciendo, sirvan solo al Señor, pero noten también de que ya entre ellos ya estaban adorando a los dioses que conocieron en el otro lado del río Éufrates, dice. Es decir, en Egipto, ahí donde vivieron, que a través de todo el desierto, de todo el tiempo que estuvieron, aún así no dejaron a sus ídolos, a sus dioses. Algunos de ellos todavía estaban aferrados a ellos.
no se habían deshecho de eso. Y entonces viene la siguiente porción. Viene aquí el versículo 14, dice, sirvan a Dios, teman a Dios, honren a Dios, denle reverencia solamente a Él, solamente a Dios. Y ustedes saben de que en el mandamiento que recibimos de la palabra de Dios es que dice, el Señor su Dios uno es. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Bueno, no en ese orden, pero así lo dice, ¿verdad que sí? Que la palabra de Dios nos aclara y nos da ese mandamiento de que nosotros amemos solamente a Dios. Es uno solo y a Él debemos amar. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, volviendo a esta figura de un padre, hablándote a ti y a mí, si hay algún legado que podemos seguir o que podemos dejar, es de amar a Dios con todo nuestro corazón. El deseo de cada padre es que su hijo ame a Dios como Él lo ama. Aquel padre que ha servido a Dios, que teme a Dios, que honra a Dios, lo único que desea, no le importa ninguna otra cosa más que su hijo o su hija o sus hijos sirvan a Dios con todo su corazón. Pero está el hecho de que, como les dije al principio, podemos ser de buen ejemplo o de mal ejemplo para nuestros hijos. Porque nuestros hijos también ven si nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Si no tenemos a Dios en primer lugar, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Si no lo ponemos en primer lugar, ¿qué otro lugar puede Él ocupar? Él no es como que comparte el primer lugar con alguien más. Pero, y nosotros decimos, pues que yo no tengo ningún otro Dios. No tenemos ningún otro Dios. ¿Saben una cosa? Solo basta ir al Facebook y ver su portal y yo le puedo decir, no soy profeta, pero si yo voy a su Facebook, yo le puedo decir quién es su Dios. ¿Sí? Si voy a su Instagram, ahí voy a ver quién es su Dios. Si voy al Snapchat, ahí vamos a ver dónde está su Dios. Así sucede. Nosotros no nos damos cuenta, no tenemos un altar, no tenemos un lugar especial donde nos inclinamos a adorar, pero sin embargo está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Y a eso Dios no le agrada, porque Él ha dicho, no adorarás a otros dioses. Algunos de nosotros, en nuestro portal son puros selfies. Selfies de los lugares donde está nuestro altar. Puede ser el gym, puede ser el shopping, puede ser cualquier otra cosa. Pero así sucede en nuestras vidas. Puede ser cosas que tenemos. Pero Josué hace una cosa y dice, decidan a quién van a servir. Véanlo conmigo, versículo 15. Si ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Nótenla, aquí hay dos. Noten ahí, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y es la misma pregunta para nosotros, para ti y para mí. Nosotros, antes de conocer al Señor, teníamos otros dioses. Quizás algunos de ustedes tenían altares, ¿sí? Yo no, porque yo mismo estaba sentado en el altar, no había nadie más. Era yo, todo yo, y para mí, y todo para mí, el yo. ¿Sí? No creía en Dios, era prácticamente un ateo. Era un ignorante, que es otra cosa. Pero
muchos de nosotros tenemos en el pasado teníamos a dioses y venimos al Señor y le entregamos nuestra vida. Pero ahora tenemos a otros dioses. Como dije anteriormente, no tenemos un altar, no tenemos un penacho, no tenemos un lugar especial, pero tenemos otros dioses. Y eso es algo que tú y yo tenemos que examinar en nuestra vida, de que no suceda así en nosotros. Pero dice Josué, y siguiendo ahí, versículo 15, ¿ustedes les parece mal servir al Señor? Elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Ese es el presente, ese es donde estamos ahora, y este es el lugar en donde tú y yo tenemos que examinar que no estemos sirviendo a otros dioses. Pero noten cómo responde el pueblo, versículo 16. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros, a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en este país e incluso los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y entonces Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor. ¡Ay, qué feo! Porque tal parece que les está exhortando y les está animando. Y ellos dicen, sí es cierto, nosotros vamos a servir al Señor. Y de repente les dicen, no pueden. Ustedes no pueden. Pero Él sabe del por qué. Él sabe del por qué. Porque continuamos leyendo y nos vamos a dar cuenta de que ellos ya tenían otros dioses. De hecho, vamos a leer el siguiente versículo. El versículo 19. Entonces Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. Dios es santo, eso es la pureza de Dios, la santidad de Dios. Dios es celoso de que no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios y no hay más. No comparte su gloria con nadie. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás. Nosotros serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más, ustedes son testigos mismos de que han decidido servir al Señor. Hay una insistencia, hay una seguridad en la gente de decir que van a servir al Señor. Pero ¿qué sucede cuando llegamos en el libro de los jueces? Eso es precisamente lo que sucede. Desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios. Entonces, a través de esto podemos ver de que en nuestro corazón siempre está esa rebeldía, esa tendencia a rebelarnos y a desobedecer a Dios. Y esto me recuerda de que si hoy en este día tú dices, yo sí voy a servir al Señor con todo mi corazón, no te des prisa en tu boca, dice Eclesiastés. No te des prisa con tu boca de hacer una promesa y que no la cumplas. Y tampoco vas a decir, bueno, entonces no me comprometo con nada y sigo igual. No. El deseo es que a través de esto que puedas ver de que el hombre falla, siempre le falla a Dios, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él te va a dar la fuerza, porque por ejemplo a Josué, Él habla
no porque fue un hombre perfecto, pero hizo todo lo mejor, hizo todo el esfuerzo para servir a Dios. Y no solamente de servir a Dios él, sino de traer dice, mi casa, yo y mi casa. Y como hemos aprendido cuando comenzamos los grupos de hogar, mi casa es todas aquellas personas que están rodeadas, todas aquellas personas que están cercanas a mí, todos aquellos que están cerca de mí, esa es mi casa. Y él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una determinación de hacerlo. No importa lo que los demás hagan, nosotros decidimos seguir al Señor. Entonces, en este día yo te animo a que tú te comprometas delante de Dios, que te comprometas a buscar del Señor. Una de las cosas que dice Josué aquí al pueblo de Israel, cuando ellos dicen, sí podemos, entonces él dice, entonces quiten a esos dioses. Denme una prueba, quiten eso. Si tú dices en este día, yo me comprometo a seguir a Dios, y tú sabes que hay algo que está estorbando, hay algo que has puesto en un lugar más alto que a Dios, si hay algo que está estorbando en tu vida, si yo te digo en este día, quita eso, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta a quitarlo? ¿Estarías dispuesta a mover eso para entregar tu vida a Dios? Yo creo que Josué, para decir estas palabras, lo había hecho primero. De que él podía decir con el ejemplo, yo ya quité todo eso y yo estoy buscando a Dios y solamente a Él. ¿Tú podrías hacer lo mismo? ¿Estarías dispuesto a servir a Dios, a entregarte a Él? Entonces, para concluir en este día, ¿por qué el pueblo de Israel se rebeló contra Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel desobedeció a Dios? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué? Porque el corazón se endurece. El corazón se endurece si tú no estás buscando a Dios continuamente a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de estar con tus hermanos en la fe, aprendiendo juntos. El corazón se endurece. El corazón se endurece. No permitas que eso suceda en tu vida. Ve aquí y vamos a ver a través del libro de los jueces las consecuencias que vienen. Otra razón es por la desobediencia a hacer la voluntad de Dios. Si Dios te dice que hagas algo, por ejemplo, si está diciendo quita eso que está estorbando, obedece a Dios. Es para tu propio bien, para tu propio beneficio. Obedece a Dios. Otra razón por la que se desobedecieron, porque se apartaron, es porque no había guía, no había líder, no había personas que estuvieran al frente. Hermano, hermana, tú conoces al Señor, tú conoces lo que Dios dice, tú eres líder, tú puedes guiar a tu familia, tú que temes a Dios, tú que estás buscando del Señor. Toma liderazgo. Toma liderazgo. Tú como mamá soltera, tú puedes guiar a tus hijos. Puedes guiar a tus hijos a buscar a Dios. Tú que eres un papá que está aprendiendo, tú puedes guiar a tus hijos, a tu familia, a tu casa. Esto sucedió porque no hubo líderes. Entonces, hoy tomamos la decisión. ¿Servimos a los dioses de antes? ¿Volvemos a la vida antigua? ¿O nos quedamos donde estamos pero sirviendo a los dioses modernos? A los que están delante de nosotros hoy, a lo que nos hemos adaptado, ¿o serviremos al Señor nada más? Es algo que tú y yo debemos tomar decisión el día de hoy. Es algo que tú y yo debemos decidir, porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y te animo en este día de que tú tomes tu decisión. Vamos a orar. Señor, tú eres justo, tú eres santo y tú eres celoso.
Sabemos que las cosas que muchas veces nos suceden es por nuestra desobediencia. El lugar donde nos encontramos es resultado muchas veces de donde hemos estado. Te pedimos que nos perdones. Nos arrepentimos, nos volvemos a ti. Queremos seguirte a ti, queremos honrarte a ti. Señor, sabemos que tú eres soberano, tu voluntad siempre se cumple, con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros queremos ser parte de la historia, queremos ser parte de lo que tú haces, queremos causar impacto en donde tú nos has puesto, en este hogar, en esta familia, en esta comunidad. Hoy, aquellos que deciden en su corazón servirte, Señor, tú los conoces y tú sabes aquellos que en este día están diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Tú los conoces, tú eres bondadoso, tú eres paciente. Nos has dado muchas oportunidades, nos has dado y nos seguirás dando porque así eres tú. Tienes paciencia, tienes misericordia y te damos gracias por eso, pero no queremos abusar. No queremos abusar de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor, sino al contrario, queremos corresponder a ti. Queremos darte honor a ti, darte tu lugar, como tú lo mereces. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a los hijos, a los padres, a los nietos, que podamos agradarte, que podamos honrarte con nuestra vida. Por favor, sé con nosotros, Señor. Por favor, te pido una vez más por esos padres que en este día necesitan aliento y fortaleza. Sé con ellos. Por favor, te pido por esas madres solteras que están guiando sus hogares solas. Visítalas. Dales aliento en este día. Que recuerden que tú estás con ellas todo el tiempo hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias por este día. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que son padres, y bendice a los hijos también, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos, feliz Día del Padre una vez más. No coman mucho, no se vayan a empachar. ¿Sí? Aquellos que están, ¿cómo se llama? Con colesterol. Coman con medida carne porque si no se van a emborrachar. ¿Sí? Así que bendiciones a todos. Dios los guarde. Adiós.